Hola, hola, soy Solange Tovar y nos encontramos en un nuevo audio digital como cada martes en esta séptima temporada de Posca Mi Identidad. Amén. Hemos querido empezar hoy de una forma distinta, donde quiera que te encuentres, iglesia. Yo sé que nos escuchan de diferentes lugares del mundo y en diferentes horarios. Donde quiera que tú te puedas encontrar, quiero que cierres tus ojos y podamos quizás a través de este audio levantar un clamor como todos estos días sobre el pueblo de Venezuela, esta amada Venezuela. Señor, bendecimos, Señor, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a cada miembro que conocemos, Señor, de las diferentes iglesias en Venezuela. Señor, mira estas circunstancias, Señor, ten piedad y misericordia, Señor, de esta tierra. Señor, fortalece al pueblo de Venezuela, fortalece a cada persona que ha perdido un familiar, que han perdido familias completas. Señor, dale la fuerza, aún en medio de esta circunstancia, aún en medio de esta situación tan dolorosa que ni siquiera podemos ser capaces de colocarnos en el lugar de ellos porque es tan fuerte lo que han tenido que vivir. Señor, fortaléceles, dale fuerza, dale ánimo, Señor, abrázalo, Señor, y ten esa gloria tan preciosa tuya que se pueda manifestar en cada recatista, Señor, en cada persona que aún están encontrando con vida, Señor. Señor, y aquellos que han perdido a su familia, aquellos que están de duelo, aquellos que tienen que restaurar no solamente sus emociones, su corazón, sino también sus casas, Señor. Abre puerta para el pueblo de Venezuela, Señor. Abre puerta para este amado país, Señor. Bendecimos a cada grupo, Señor, que se ha conectado juntamente con nosotros. Bendecimos a cada pastor, a cada siervo, a cada ciudadano que se encuentre en Venezuela, porque no solamente son venezolanos, sino también hay extranjeros, Señor. Aquellos que han venido a brindar su ayuda, Señor. Dirige tú, Señor, todo esto que está aconteciendo en esta tierra amada, así también como el grupo, Señor, que nos cogió aquí en Miami por primera vez, este grupo de venezolanos que siempre hemos estado conectando, compartiendo, Padre, y viendo todo lo que Venezuela ha tenido que vivir en los últimos años. Señora, abraza a todas esas personas que necesitan saber que hay un Dios, Señor, que nos da paz, que nos fortalece y que nos levanta aún en medio del dolor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, la verdad que han sido días muy tristes por lo que ha tenido que vivir el pueblo de Venezuela. Nosotros los chilenos conocemos cómo es los terremotos. Sin duda hemos vivido varios, pero esto es algo que no podemos explicar con palabras. Hemos estado en diferentes grupos, en diferente oración y bueno, he tenido la bendición de que el primer grupo que me acogió aquí en Miami, de pastores, de líderes, es un grupo de venezolanos, donde siempre hemos compartido los audios, cosas para progresar aquí en Miami, ayudándonos unos a otros. La verdad que tengo muy buenos amigos de Venezuela y la verdad que es muy duro escuchar cada testimonio, cada historia y todo lo que vemos además en las noticias. Así que sigamos orando como iglesia en unidad, ¿verdad? Para que el Señor le dé la fortaleza, ¿cierto? Los levante y pueda restaurar esta amada Venezuela. Eso somos nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, que estamos orando por amor, por restauración, ¿verdad? Para el pueblo de Venezuela. Nosotros no tenemos que estar ahí, como visto en las redes sociales, hablando, emitiendo juicio, porque aquí el único que es Dios es el que está en los cielos. Amén. Así que abrazamos a todo el pueblo de Venezuela, a todos nuestros amigos en Miami que han tenido tremendo mover para poder ir en ayuda de su tierra, y a todos aquellos que se encuentran fuera de Venezuela, a todos los que han inmigrado y que no pueden regresar. Entendemos quizás en muy poquito, quizás no podemos ponernos, es que es tan difícil, iglesia, colocarse en el lugar del otro en una circunstancia así, pero entendemos cuando uno quiere volver a su tierra y no puede. La verdad que estamos orando, ese es nuestro sentir como iglesia, identidad de reino, como ministros de fe. Nuestro sentir es orar para que el Señor fortalezca al pueblo de Venezuela,
a todos los hermanos que están levantando clamor, vigilia y adoración. Así que tenemos fe que Venezuela se levanta de todo lo que le ha acontecido. Amén. Amén. Vamos entonces a esta clase 13. Vamos al episodio 13. Y antes también de pasar al episodio 13, que vamos a hablar de la autoridad de Jesús, pero se recuerdan que estuvimos hablando de la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y la naturaleza la semana pasada. Hoy vamos a hablar de la autoridad de Jesús sobre el pecado, porque hay un versículo que se me quedó dando dando vuelta en mi corazón y traje esta autoridad de Jesús sobre el pecado. Pero antes de ir a la exhortación de esta clase, queremos saludar también a la distancia a nuestro pastor Guillermo Geria, que es el pastor de IDR Coronel, la ciudad de Coronel del sur de Chile, que estuvo de cumpleaños. Sin duda las palabras sobran. La verdad que él lo vivió en alta mar, porque él es capitán de buque, así que ahí que el Señor lo haya bendecido. Bueno, estamos muy agradecidos, honramos a nuestro amigo, pastor, familia, por todo lo que nos ha enseñado, por todo lo que ha hecho por nosotros, y la verdad es que a la distancia nuestros abrazos, y bueno, todas esas emociones que nos envuelven de extrañarlo, ¿verdad? De extrañar a nuestro buen pastor, aquel que va por aquel que se perdió. Así es la imagen que tengo de nuestro pastor, de su forma, de su carácter, de esa paternidad que nos entrega día a día. Así que bueno, vamos ahora ya a la clase, que se nos va acabando el tiempo. Mire, la vez pasada yo le estuve hablando de un versículo que hablábamos de la autoridad de Jesús, ¿se acuerdan? Cuando dijimos que toda potestad le era dada aquí en la tierra. Amén. ¿Sabe? Entonces yo quise ir más allá y quiero, a través de esta historia del paralítico, donde Jesús sana a un paralítico, que vamos a leer ahora unos pequeños versículos, quiero hablar de la autoridad que nos muestra aquí, no solamente de la enfermedad, sino la importancia de perdonar los pecados, porque eso hizo Jesús aquí. Mire, busque ahí, a los que ya están anotando, Marcos capítulo 2, vamos a leer del 1 hasta el 6. Amén. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era encargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron que el techo de donde estaban, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, escucha bien, iglesia, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Wow. Escuche bien, iglesia, tus pecados te son perdonados. Vamos a seguir con el versículo 6. Y estando allí sentados, algunos de los escribas, los cuales calibaban en sus corazones, ¿por qué habla así? Blasfemia. Dice, ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Amén. Mire, para resumen, vamos a saltarnos al 11. Y a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Y el Señor sana a este paralítico. Pero ¿sabe? Yo me quiero quedar en la autoridad de Jesús sobre el pecado. El problema más profundo, iglesia, de toda la humanidad es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa del Señor. ¿Sabe? A veces nosotros estamos en sufrimiento, tenemos enfermedad, quizás tenemos escasez, podemos vivir diferentes situaciones y escenarios, pero lo que nos aleja de Dios es el pecado. Y quiero que esta clase sea la central, ¿cierto? Lo central sea hablar de la autoridad que tiene Jesús sobre el pecado. Amén. O sea, solo Dios puede perdonar pecado. Y Jesucristo demuestra aquí cuando Él vino, porque estamos hablando desde la eternidad de Jesucristo, ¿cierto? Hasta su ministerio. Cuando vino aquí demostró que Él tenía también esa autoridad, que Él era el Hijo de Dios. Entonces podía perdonar, ¿verdad? Pecado. Porque yo me quedé pensando mucho en Marcos 2:10, donde dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Amén.
Amén. Esa era la autoridad de Jesús. Esa es la autoridad de Jesús con nosotros aquí en la tierra. Jesús tenía el visto bueno, digamos, del Padre para perdonar, para poder trabajar con nosotros aquí en la tierra de una forma distinta. Y mire, ¿y por qué elegí esta historia del paralítico? Porque a mí me encanta. Yo siempre escribí en mi primer libro, Los amigos te llevan al milagro. Dice que no vio al paralítico. Aquí Jesús vio la fe de ellos, los que llevaron al paralítico, pero me llama la atención que no le habló la enfermedad, que es principal para nosotros, iglesia, ¿verdad? No le habló, o sea, de la enfermedad, sino más bien le habló del pecado, porque eso es lo que muestra este versículo, que Jesús nos revela no solamente el valor de la fe, ¿verdad?, sino que la prioridad de cada ser humano, de cada persona aquí en la tierra, Él, ¿cierto?, esa sanidad física y esa identidad que debemos, ¿cierto?, restaurar. Porque cuando nosotros, dice la palabra que delante de la fundación del mundo nos creó, amén, teníamos una identidad distinta, una identidad eterna. Por eso yo siempre hablo de 3 identidades en la Biblia. Después en Génesis 3 se nos quiebra la identidad porque fuimos hechos, creados semejantes, ¿cierto? Imagen y semejanza de Dios. Pero se quiebra la identidad con el pecado. Pero cuando viene Jesús a la tierra, restaura nuestra identidad. Amén. Entonces, cuando hablamos de este Marcos número 2, versículo 5, que dice, tus pecados te son perdonados, estamos hablando que la Biblia no solamente dice que Jesús escuchó o conoció su fe, sino que la vio, ¿verdad? Pero la fe más que nada en la Biblia, y es lo que nosotros tenemos que aprender, iglesia, tenemos que aprender que la fe son acciones concretas. Y estos hombres no se rindieron, llevaron al amigo, ¿verdad? Al amigo, no se rindieron contra los obstáculos, que estaba quizá la casa llena, la puerta estaba bloqueada, pero sin embargo encontraron ese espacio en el techo para entrar, ¿verdad? Entraron a ese lugar y subieron al techo, lo abrieron y descendieron al paralítico delante de Jesús. Y ahí está la fe auténtica de estos amigos, quizás, que eran amigos, gente cercana, que encuentran el camino hacia Cristo. Y como enseña Santiago 2:17, la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Entonces, no fueron las obras que los salvaron, sino la acción. Esa acción evidente quizás que Jesús vio con esta fe genuina. Y es lindo hablar de fe, y es lindo hablar de esa autoridad que Dios tiene para sanar, ¿cierto?, a aquellos que están enfermos. Por eso también estuvimos hablando la semana pasada de sanar. Pero ¿sabe? Lo más lindo es porque es lo que el Señor nos enseña de que somos perdonados, ¿sabe? Iglesia, somos perdonados. Y no solo de las cosas, de los errores, sino que el pecado continuo que a veces nosotros podemos tener en nuestra vida. Sin darnos cuenta, quizás muchas veces hablamos de que el pecado tiene quizás, algunos religiosos hablan que los mide, ¿verdad? Pero el pecado es pecado. El pecado puede ser algo pequeño como algo grande, quizás visible y no visible, eso que está escondido, eso que está en la profundidad de cada persona, porque solo Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Pero eso es lo que el Señor nos viene a enseñar, que Él, al perdonarnos, ¿cierto?, a darnos esa oportunidad, esa culpa que te puede estar atormentando es quitada. Amén. Esa deuda que tú puedas estar pensando que tienes, que quizás no te puedas acercar más a Dios, ¿verdad? Con Jesús, ¿cierto? Te hace cercano y es cancelada en el nombre de Jesús. Y esa relación que quizás no está restaurada con el Señor, porque Jesús a eso vino, a restaurar esa relación directamente con el Padre. Con Jesús nosotros podemos restaurar, ser restaurada nuestra identidad. Y mire, iglesia, no es un perdón parcial ni temporal. Es un perdón para que tú y yo, wow, y esto aquí es tremendo, lleguemos a la eternidad. Wow, qué lindo es el Señor. Yo no sé qué puede estar alejándote de esta intimidad y relación con el Señor. Pero quizá esta mañana puede ser la posibilidad de que tú puedas entender que la única forma de tener
esta identidad restaurada en Cristo Jesús es quitando el pecado de tu vida. Y el pecado no solamente es mentir, no solamente la fornicación, el adulterio, el engaño, ¿verdad? El matar, el robar, ¿verdad? Sino que muchas de las cosas que a veces callamos y que están muy íntimas en cada persona. Por eso es importante tener esta comunión constante con el Señor. A veces pecamos en nuestros pensamientos. Y mire, aquí fue un escándalo porque nos saltamos el texto, pero aquí los escribas, ¿cierto? Estaban escandalizados porque los líderes religiosos decían que nadie podía perdonar pecado, que solamente Dios, que lo que estaba hablando Jesús era una blasfemia. Pero cuando Jesús declara el perdón, no solamente está revelando su autoridad aquí en la tierra, sino que también está como colocando a la palestra, ¿cierto? Un tema que nosotros vamos a ver después mucho más adelante, a donde va a haber un orden, porque finalmente Jesús perdonó pecados en ese momento ahí al paralítico, pero cuando fue a la cruz, redimió nuestros pecados. Qué lindo Jesús, por eso me gusta hablar de Él. Amén. Me gusta hablar de Él. Y resalta en esto también, en esta historia del paralítico, Jesús resalta la importancia de no solamente de la fe, sino que lo principal es el alma de la persona. Amén. Es el alma de la persona, eso es lo principal. No solamente tener fe, sino que el poder ser perdonado por Jesucristo, ¿verdad? A través de Jesús somos restaurados, somos levantados, vemos el milagro en nuestra vida, vemos una vida transformada. Amén. Y ¿sabe? Lo que más me gusta es que muchos religiosos y en muchas situaciones, ¿verdad? A veces, y esto mismo que ha pasado con la nación de Venezuela, hemos visto que mucha gente ha emitido su propia opinión, Señor, ha emitido un juicio, ha omitido, no sé, casi profetizando lo malo, pero mire, aquí el paralítico nadie conocía su historia más allá que era llevado, o sea, traído por 4, ¿verdad? Pero Jesús le dice algo tan simple que yo lo encontré tan lindo: hijo. Jesús es cercano, iglesia. Jesús es sencillo, es simple. Solo tienes que abrir tu corazón. Y le dice, hijo. A ver, Jesús, la fe de ellos. Primero se refirió a los 4 que iban cargando al paralítico, pero él le dijo al paralítico, hijo. Fue cercano. Él no lo cuestionó. No emitió una opinión, el por qué ni por qué estaba así. No vio su condición. Hijo, tus pecados, dice, te son perdonados. Wow, qué lindo. Qué lindo. Jesús observó la fe del grupo, ¿verdad? De los amigos, pero también lo vio a Él en su interior. Y eso hace Jesús. Y es sorprendente porque Jesús no le habló primero a los amigos que lo traían, sino que realmente fue directo a Él. ¿Y qué hace esto? Restaura, hace el milagro a una persona, ¿verdad? Y yo creo que también a los que la acompañaban. Y es reencontrarse personalmente con Cristo. Y el término que expresa la cercanía, el afecto, la aceptación. Antes de sanar su cuerpo, antes de traer el milagro de la parálisis que podía tener, Jesús le habla con ternura y no comienza señalando la condición, ni el pasado, ni qué estás haciendo y afirmando quizá lo que tú puedas estar haciendo en el silencio, en el secreto, que cuando la gente no ve, pero el Señor sí nos ve. Mire, a mí por eso me gusta la gracia de Dios, ese puente de gracia que nos deja Jesús, porque aquí lo que está afirmando Jesús en esta historia es una relación de gracia. Este hombre quizá había escuchado durante años, no sé, palabras de rechazo, había sido quizá discriminado porque tenía una condición, quizá tantas cosas que podría haber vivido, pero sin embargo Jesús le dirige una palabra de esperanza, con dignidad. Y es así como actúa el Señor con nosotros, iglesia, ante cualquier circunstancia, cualquier situación, ¿cierto? Nos recuerda, ¿verdad?, cuánto valemos
para Él. Jesús menciona, antes de cualquier cosa de la enfermedad, menciona el pecado, perdón, restauración y después la sanidad física. ¿Cuánto necesitan ser perdonados por Jesús? ¿Cuánto necesitamos que el Señor se meta hasta lo más profundo de nuestro sentir, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, para que seamos perdonados? Por eso quise hablar de esta autoridad de perdonar pecado. Amén. Porque muchas veces nosotros somos tan buenos para juzgar, para señalar, para criticar al otro, para dictar quizá un discurso, dar una opinión propia, ¿verdad? Enjuiciar a otro. Yo viví en mucho tiempo de mi vida una discriminación tremenda, pero ¿saben? Sin embargo, este Jesús que nosotros conocemos, este Jesús que abraza, este Jesús que está allí, ¿verdad? Este Jesús que perdona pecado, ¿verdad? Tiene ese puente de gracia para llegar a nuestro corazón. Y esa es la importancia de esta clase, que hay prioridad para el Señor en lo eterno y no en lo temporal. Sin duda un cuerpo sano, ¿verdad? Todo lo queremos, amén. Todos queremos una sanidad y un milagro en nuestras vidas, ¿verdad? Pero el cuerpo va a morir, pero el alma, iglesia, es eterna. Y por eso servimos al Señor. Por eso somos seguidores de Cristo. Y intentamos cada día ser lo mejor posible. Tener esa comunión con Él. Poder someternos a este Padre Celestial para ir a esa vida eterna. Muchas veces llegamos a Dios buscando respuestas, ¿verdad? A nuestras necesidades, quizás visibles, a nuestra salud, trabajo, familia, tantas cosas, provisión que necesitamos. Pero ¿sabes? Jesús le interesa, no esas cosas, están, y Él las va a solucionar y se va a hacer cargo, ¿verdad? Pero también hay una necesidad profunda que creo que es la que necesita la tierra, la que necesita cada ser humano, la reconciliación con Dios. Amén. Siempre nos va a invitar a confiar en Cristo, nuestro Padre, porque Él conoce nuestro corazón. Y sabe qué lindo cuando Jesús ofrece este perdón y restaura completamente ese lazo directo con el Padre. Amén. Qué lindo, qué lindo. Mire, hay un salmo, creo que el 103, 2:3, donde dice David: bendice alma mía a Jehová, el quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tu dolencia. Entonces hay una prioridad, que Él perdone nuestros pecados. Amén. Primero el perdón y luego viene la sanidad. Es como cuando también encontramos en las Santas Escrituras, ¿verdad? Que primero tenemos que servir al reino de Dios, ¿cierto? Y su perfecta justicia, buscar el reino de Dios, su perfecta justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Marcos 2:5, iglesia, en esta ocasión revela este evangelio maravilloso de Marcos, que Jesús vio la fe, sin duda, y perseveró frente a lo que perseveró frente a todos los obstáculos que habían para este paralítico, para entrar a ese lugar. Pero aún así, llamándolo hijo, atendió primero la necesidad más profunda, el perdonar sus pecados. Aleluya. La enseñanza esta es así, iglesia. El mayor milagro que Cristo puede hacer por nosotros es restaurar nuestra alma. Amén. Y reconciliarnos con el Padre. Cuando nosotros, del momento que lo reconocemos como nuestro único Señor y Salvador de nuestra vida, y automáticamente Él nos lleva a ese puente de gracia para reconciliarnos con el Padre, iglesia amada. Y viene este perdón, ¿cierto? Tan lindo de parte del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué lindo, ¿sabe? Sin duda, la autoridad, podemos hablar mucho sobre la autoridad de Jesús, porque es linda la autoridad que estableció en su ministerio. Amén. Y vimos la semana pasada los milagros también de sanidad, que tenía tanta autoridad, como también los milagros naturales donde le obedecían, ¿verdad?
a Jesús y esta historia hoy que quise seguir hablando de la autoridad de Jesús, pero sobre el pecado, porque en realidad toda potestad le era dada al Hijo del Hombre, ¿verdad? Aquí en la tierra, amén, como en el cielo. Qué lindo. Lo dice más claro Marcos 2:10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Amén. Recuerden, iglesia amada, que el problema más profundo de la humanidad, porque hablo en general, es el pecado. ¿Por qué? Porque separa al hombre de Dios. Amén. Y desde el principio de la humanidad el pecado rompió esta comunión entre el hombre y Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado produce culpa, porque el pecado produce muerte espiritual, porque produce una condenación, porque produce esclavitud. ¿Se han preguntado cuántas veces hemos pasado quizás por esa área? Y la pregunta más importante en las Santas Escrituras, ¿quién puede quitar el pecado del hombre? ¿Sabe? Jesucristo, porque Él murió por mí y por ti, para que nosotros podamos tener redención, ¿cierto? Poder redimir nuestro pecado. Amén. El Señor sin duda va a cubrir tu necesidad, va a cubrir ese milagro que quizás tú puedas estar necesitando de sanidad. Señor, quizás esa acción de Dios en tu vida, si tú tienes fe, ayudándote en la circunstancia, en el momento, en la dificultad, en la circunstancia que tú puedas estar viviendo, sin duda Él va a estar ahí. Pero lo más importante, iglesia, que Jesús pueda acercarse a nosotros, que nosotros podamos abrir profundamente las puertas de nuestro corazón y podamos, ¿cierto?, confesar nuestros actos, confesar nuestras actitudes, confesar nuestras emociones, para que el Señor entre y limpie y perdone y libere el pecado que podamos tener, y principalmente en esta humanidad, porque hay tantos que necesitan entender que solo Cristo perdona, que solo Cristo conoce todos nuestros pensamientos, que solo Él tiene el poder de sanar cualquier enfermedad, que Él tiene la autoridad absoluta, amén, que Él puede hacer cambios importantes en nuestra vida, transformar nuestra vida. Y eso es lo que necesitamos que se conozca hoy. Amén. Que hay milagros aún, que creemos a un Dios que quizás es invisible, pero es visible en sus acciones. Amén. Que Él nos levanta, que Él nos acompaña, que Él nos fortalece, que Él perdona nuestros pecados, ¿verdad? Que Él nos guía. Amén. Que Él restaura nuestras vidas. Porque eso es lo que hace Jesucristo en nuestras vidas, iglesia. Iglesia, por eso te invito tanto que cuando veamos situaciones, cuando veamos, a nosotros a veces nos toca escuchar tantas cosas. No seas una iglesia que condene, no seas una iglesia que señale. Más bien que puedas hacer una iglesia como Jesucristo, con el carácter de Jesucristo, una iglesia que abrace, una iglesia que tenga misericordia, una iglesia que tenga bondad, una iglesia que pueda ayudar a restaurar a otro, una iglesia que no abandona, una iglesia que persevera hasta el fin, aún no viendo el milagro en la vida de otro, una iglesia que ora, una iglesia que clame, una iglesia que se conecte realmente con el cielo. Amén. Yo a veces le pido tanta misericordia al Señor cuando veo las actualizaciones de las redes sociales, internet, que son plataformas que sin duda nos ayudan a hacer mucho bien, pero también veo tanta profecía falsa, tanta desconexión de muchas personas que hablan, que dicen que el Espíritu de Dios, que el Señor les dijo, y a veces tenemos que ser tan cuidadosos con estas profecías, porque emitimos juicios, ¿verdad? Y estamos obviando a un Dios que es al contrario, a un Dios que tiene amor, bondad y misericordia, que sin duda nos corrige, que sin duda nos dirige, que sin duda quizá va a haber una corrección en nuestras vidas, pero hay un puente de gracia, iglesia, que nos dejó Jesús, y olvidamos esa gracia que es incalculable, esa gracia que no podemos explicar. Amén. Yo te invito en esta mañana a tener esa gracia, a tener ese amor y misericordia, esa cercanía de aceptación, de afecto para otros. Porque a veces nos creemos perfectos. Pero ¿sabe?
todos tenemos que entender que nosotros vamos a la iglesia para aprender, para ser instruidos, ¿verdad? Y para crecer. Pero que la iglesia es para gente complicada como nosotros, gente enferma quizá, gente que necesita ser restaurada. Amén. No solamente físicamente, sino espiritualmente. Iglesia, te lo digo con mucho amor, con mucho cariño. Seamos una iglesia que levante, una iglesia que restaure, una iglesia que abrace, una iglesia que quite el legalismo, una iglesia que deje la estructura del hombre, una iglesia que se pueda guiar a través de su palabra, una iglesia que pueda entender que este solo Jesús, Jesucristo, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, sana, liberta, levanta, abraza, es cercano. Amén. Y redimió nuestros pecados. Ya vamos a hablar de la cruz, ya vamos a llegar a ese momento de la cruz. Amén. Hemos querido hacer todo esto, clases sobre Jesús, porque creo que es necesario hablar de Jesús. A veces predicamos, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, y que a mí me encanta, yo sé que podemos hacerlo, ¿verdad? Pero es importante hablar de Jesús. Y mire, nosotros desde el episodio 1 hasta el episodio 8 hemos querido hablar de la eternidad, de cómo nace Jesús, y hemos hablado desde la eternidad, ¿verdad? De quién era, cómo vino a la tierra, cómo fue su niñez, ¿verdad? Y después, en esta segunda etapa, la verdad que hemos hablado de la tentación en el desierto, el llamado a los discípulos, el sermón del monte. Se recuerda que reflejaba el carácter del reino, la autoridad sobre la enfermedad y la naturaleza. Y hoy hablando del perdón, ¿verdad? La autoridad sobre el perdón de pecado. O sea, en esta segunda etapa hemos estado hablando de la identidad de Jesucristo y la autoridad que tiene iglesia. Y más adelante vamos a estar hablando de las parábolas, cómo Jesús, ¿cierto?, enseñó aquí en la tierra el reino de los cielos. Y en la cuarta etapa vamos a estar hablando de la confrontación y la revelación final, porque es lindo hablar de lo que vino a traer Jesús aquí en la tierra. Y eso, no somos una iglesia solo Jesús, no se equivoque, somos una iglesia que cree en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero creemos que es necesario enfocarnos en Cristo céntricos, ¿verdad? Y vamos a terminar hablando en una quinta etapa, porque son, recuerde, creo 35, 40 clases que escribimos sobre la resurrección y la misión de Jesucristo, porque esa tiene que ser nuestra fe, que nosotros tenemos que ir a esa eternidad. Amén. Y que además se nos dejó como una tarea como iglesia, la gran comisión de la iglesia. Amén. Entonces vamos a estar orando por todo lo que sigue, para que el Señor nos dé el tiempo, ¿verdad? Nos dé esa fuerza que también necesitamos para seguir a través de estos audios. Yo sé que mucha gente nos espera, que mucha gente nos llega. Yo de verdad estoy muy agradecida de todos los grupos. Yo sé que me cuesta contestar todos los mensajes, pero los alcanzo a leer. La verdad que los alcanzo a leer. Les quiero agradecer, iglesia amada, por las oraciones, por mi madre. Estamos esperando ya las últimas indicaciones del doctor, pero tenemos fe que el Señor le entregará esa sanidad completa. Amén, ¿verdad? Y tenemos fe también que el Señor estará siempre restaurando vida a través, ¿sabe, de iglesia amada? Y le hablo a la iglesia de las naciones, a través de tu forma, a través de tus acciones. Si tú reflejas la identidad de Cristo, el carácter de Cristo en tu vida, tú vas a hacer un cambio necesario para que otros puedan llegar a creer en este Dios maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Creo que ha sido un audio digital muy lindo, lleno de su presencia, enfocado en que el Señor, ¿verdad?, el Rey de Reyes, Jesucristo, perdona nuestros pecados. Amén. Que el Señor le bendiga, iglesia. Gracias, Señor, por este audio digital. Gracias, Señor, porque una vez más nos recuerda que tú estás con nosotros, que tú sanas, que restaura, que tienes autoridad sobre la tierra como en el cielo. Gracias, Señor, porque perdona nuestras fallas, nuestros errores y nuestros pecados. Señor, levanta, a tus hijos en la tierra. Levanta tu iglesia,
la iglesia en cada nación, en cada pueblo, hasta los más profundos lugares, que quizás lugares